Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profesora. Bien. Ahora veo que son muy Buenas tardes, poquitos. profesor. ¿Tuvieron clase antes o no tuvieron clase? Sí, las 2 horas de corrido. ¿Sí? Bueno, vamos a dar unos minutitos para que se vayan agregando. Seguramente fueron a respirar un poco de, de aire puro y limpio. Mientras abro mis archivos para empezar a compartir pantalla. De los equipos que quedaron pendientes de presentar, ¿alguien va a presentar, chicos? Para que empecemos con ustedes. ¿No? Ok. Por ahí tenemos dos equipos faltantes. No sé si ya tiraron la toalla o qué pasó. Bien. El día de hoy vamos a ver otro ejercicio del que hicimos la vez pasada de proyecciones para que ya quede claro el método, porque además vamos a tener pues ya casi nuestro cierre de semestre. Las unidades que quedan son muy cortitas. Entonces, prácticamente vamos a estar viendo 2 en cada sesión. Hoy vamos a ver 2 y la próxima clase vamos a ver las últimas 2. Bueno, vamos a ver una nada más, porque la siguiente sesión les va a tocar presentar su análisis con los métodos dinámicos. Son cortitos, ¿no? Porque métodos dinámicos solamente son 2, el método de aumentos y disminuciones y el método de proyección. Entonces, como son solamente 2, no es tan largo como el anterior, pues les toca presentar la siguiente sesión. Ahí sí van a ser nada más máximo 10 minutos, ¿no? Para que nos presenten su análisis. Recuerden que es el análisis, no el método, no cómo lo hicieron, cómo lo calcularon, sino qué información obtienen a partir de estos métodos y relacionándolos con lo que ya presentaron la clase pasada. De tal forma entonces que la siguiente sesión vamos a ver una unidad y ustedes van a presentar su tema, que es el 7, sí, el 7 de diciembre. La siguiente sesión, que es el 14, vamos a ver la penúltima de nuestras unidades, que es el tema de punto de quiebre. De ahí, esa como no la podemos... Bueno, el tema de hasta los 2 que vamos a ver hoy, las 2 unidades, esas van a ir justamente para la entrega de la evidencia final, ¿no? Que es prácticamente hasta la unidad 4, 5, hasta la unidad 5, que son el tema de planeación estratégica y del flujo efectivo. El próximo 7 de diciembre ustedes solamente van a presentar métodos dinámicos, pero la evidencia final, esa sí va a llevar junto flujo de efectivo y planeación financiera. La siguiente unidad, que es la que vamos a ver la siguiente clase, que es punto de quiebre, necesitaríamos datos que eso sí no los hacen públicos las empresas. Entonces solamente vamos a hacer ejercicios de ese tema, de ese cálculo de punto de quiebre, pero no lo podemos aplicar directamente sobre sus empresas. Y el último tema, que es sistema financiero, ahí vamos a ver el tamaño del sistema financiero, que es enorme ya, pero a ustedes les va a tocar presentar una de las instituciones de sistema financiero. Como son muchas, pues no nos da tiempo para ver una por una absolutamente todas. Yo les presentaré como las grandes instituciones reguladoras y a ustedes les va a tocar presentar una de los tipos de instituciones de cada una de esas, de esas instituciones, ¿vale? La última va a ser de forma conjunta, igual ya saben, o sea, todo eso se evalúa, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos la próxima sesión, que es el 7, tenemos una evaluación, que es su segundo avance. Tenemos el próximo 14 otra evaluación
que es esa presentación de la institución que le va a tocar a cada uno. Y ese día 14 terminamos los temas, ¿no? Los 7 temas de nuestras unidades. Bueno, las 7 unidades, porque hubo más temas. Y entonces se va a quedar para el día 17, viernes, que ustedes entreguen ya la evidencia final. Ese día, el 14, también veremos qué es todo lo que van a tener que entregar ya con su evidencia final, que es los 2 avances más lo que veremos hoy, que es flujo de efectivo y planeación financiera. Y el día 21, que es nuestra última clase, yo ya voy a tener listas todas sus evaluaciones y ustedes van a tener que entregar, bueno, que hacer la exposición de su evidencia final. Entonces, esa será la única evaluación que nos va a quedar pendiente. Ese mismo día los evalúo y lo agrego a mi lista porque ya voy a tener todo para ese mismo día darles su calificación final de la asignatura, ¿vale? Entonces, ojo ahí, recomiéndenle a sus compañeritos de equipo que ya no falten, porque estos 3 días, 7, 14 y 21, ya es de tema y evaluación, ¿no? Entonces, para tener un cierre adecuado, quién sabe por qué ahora nos pusieron así tan atropellado el cierre. Pero bueno, así está planificado, ¿no? ¿Dudas, preguntas por lo pronto? Entonces todavía quedan 3 exposiciones más, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ujú. Y listo. Bueno, si no hay dudas, de todas les voy a poner ahí en el Classroom las fechas, ¿no? Para que no se les olvide y todos las tengan presentes de qué vamos a ir presentando con qué fechas y podamos tener un cierre adecuado de semestre. Voy entonces a compartirles la hoja de Excel que estuvimos trabajando la vez pasada. Los que trajeron datitos de Grupo México y Autlán, búsquenme por ahí, por favor, a ver si tienen el año 2015, datos del año 2015 para agregarlo, quitar el efecto de 2020. Lo vamos a ver también como a modo de repaso, de hacer otro ejercicio del mismo método, ¿no? Porque para la siguiente clase ustedes tienen que aplicar ambos métodos, aumentos y disminuciones, y proyecciones a algunos de sus datos. Recuerden que este tema de proyecciones se puede aplicar a cuentas específicas. De cajón, normalmente se van a aplicar a ventas y utilidades. Pero además ustedes van a elegir otras 3 variables. Las variables pueden ser cuentas, es decir, se le pueden aplicar, no sé, a los inventarios si es relevante para el sector, se le pueden aplicar a lo mejor a la cartera de crédito vigente, si es que es relevante para su sector, y también se puede aplicar a razones financieras, ¿no? Es decir, pues vamos a ver cuál es el crecimiento y cuál es la proyección de la solvencia de las empresas o del endeudamiento, si es que es una razón financiera relevante para el sector que estamos analizando. Y eso es lo que ustedes tendrán que presentar. La aplicación de ambos métodos, aumentos y disminuciones. Aumentos y disminuciones, bueno, es para el comportamiento de periodo y de año con año, es decir, tendrán ustedes que analizar aumento y disminuciones de 2016 a 2020 y de 2019 a 2020, ¿no? Para ver si, por ejemplo, ese cambio que tuvieron de 2019 a 2020 fue solamente por la situación de pandemia o es un comportamiento que ya traían desde antes, ¿no? A lo mejor desde el año 2016, que es el periodo que estamos analizando. Y el de proyecciones tendrán que aplicarlo a 5 variables. De entrada, utilidad neta y ventas o ingresos. Y además ustedes tendrán que elegir otras 3. Y además igual siempre recuerden que todo el tiempo va a ser de forma comparativa. Ajá. Entonces, voy a compartirles ahora sí la pantalla, donde la tengo, por acá está. Acá está. École.
En esto nos quedamos la vez pasada. Charros, por ahí me faltó una impresión de pantalla. Bueno, ni modo. Ok. Según yo sí la había hecho. Ok, listo, nos quedamos en esto. Habíamos hecho la proyección de las ventas para Grupo México y para Outland. ¿Tienen sus datitos de 2015, chicos? No, profesora, de hecho la estoy buscando ahorita. Ajá. Ok. La podríamos hacer con 4 datos, pero recuerden que dijimos que el método no es tan preciso si se tienen menos de 5 datos, ¿no? Por eso es que, aunque no lo habíamos contemplado para el análisis, no esté contemplado, por eso es que ahorita les pido 2015, ¿vale? Por ahí, ¿a quién le tocó Outland, chicos? A ver si, mientras Gaby busca los de Grupo México. A mí, profesora, pero igual no. Ok, ajá. A ver si por ahí encuentra el de 2015, de las ventas nada más. ¿De las ventas netas? Ajá, Ya lo tengo, de Outland. de Outland, ok, déjeme. Integro aquí una fila completa. Bueno, no, aquí no, vamos a ponerlo abajo. Para Outland. Tenemos desde 2016 hasta 2020. Yo creo que bajo la gráfica y lo ponemos acá para poderlo ver de forma comparativa. ¿Cuánto tiene en 2015? En 2015 son 267,729. Vamos a ponerle el mismo formato. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar nuestro año 2020, que es el año que le fue peor por la pandemia, como para ver si la tendencia anterior era positiva o era negativa, ¿no? Y si nos va a dar más problemitas o se modificaba la tendencia en comparación con lo que teníamos acá, ¿no? Entonces ahorita no vamos a tomar en cuenta 2020, solamente vamos a calcular la tendencia que se tenía del año 2015 al año 2019. Y vamos a proyectar también estos años, bueno, 2024 ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 2024 ya no, chicos? ¿Quién me dice por qué? Acuérdense, ¿por qué 2024 no? ¿No nadie se acuerda? Bueno, porque ya es menos preciso, ¿no? Decíamos que nosotros vamos a poder proyectar N-5. Si aquí tenemos 5 años, de 2015 a 2019, nosotros podemos proyectar 4 años más. Y esos 4 años más, pues serían 2020, que en realidad, pues no lo vamos a proyectar, no lo necesitamos, porque ya está el dato, lo estamos eliminando, de hecho, de nuestro análisis estadístico. Podríamos proyectar 2021, que en realidad este también ya no tiene como tanto caso porque ya casi tenemos los datos, ¿no? Ya estamos en noviembre, ya casi tenemos el resultado final de 2021. Podríamos proyectar entonces 2022 y 2023, es decir, 4 años más, N-1. Entonces, estos dos son los que nos va a interesar proyectar con estos datos que tenemos. Bien, ahora sí, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que hacíamos para aplicar nuestro método?
Tenemos nuestra variable Y, que son las ventas. ¿Qué más necesitamos? La suma de X y Y, profesora. Ok, nuestras sumatorias, ¿no? Que de hecho, bueno, vamos a quitar esta columna para que nos quede a la vista todo. École, sí tiene suficiente espacio. Necesitamos calcular nuestras sumatorias de estas, ¿no? Aquí como nos dice en nuestra fórmula, necesitamos la sumatoria de Y, la sumatoria de XY y la sumatoria de X al cuadrado. No las tenemos, pero sí las podemos calcular. De tal forma entonces que uno de los, si ustedes recuerdan, de las condiciones para poder aplicar este método era que nuestra sumatoria de X fuera igual a 0. Vamos a ponerle ahí sumatoria de estos datos y la condición es que sea igual a 0. ¿Qué hacíamos para conseguir que esa sumatoria sea igual a 0? Partíamos del punto centro a 0 y partíamos de -1, -2 y hacia abajo 1, 2 positivo. Exactamente, ¿no? Siempre respetando la misma magnitud y el orden de los años, ¿no? Siempre para que nos funcione estadísticamente. Ah, es que me pasé aquí, le puse -3 en lugar de -2. Y listo, ¿no? Ya tenemos la primera condición. Nuestra sumatoria de X es igual a 0. Vamos entonces ahora a calcular las siguientes. Necesitamos la sumatoria de XY, la sumatoria de Y y la sumatoria de X cuadrada. Ya tenemos Y, entonces sí podemos calcular esta sumatoria. Lo que necesitamos ahora entonces es calcular la sumatoria de estas dos. No la tenemos, pero sí la podemos calcular. Vamos a multiplicar nuestra X por la Y para todos y cada uno de los pares de datos. Aquí, bueno, nos da 0 porque 0 por cualquier número pues va a ser 0, ¿no? Y también necesitamos entonces la sumatoria. Y vamos a ponerle formato de número. Híjole. Bueno, esta se puede quedar como 0. Que finalmente 0 y 0.0 pues es igual a 0. Y vamos ahora a calcular X cuadrada. Aquí tenemos nuestra X. Para poner al exponente le ponemos el que es como un acento circunflejo, un gorrito, al cuadrado. Copiamos la fórmula para todos y cada uno de nuestros pares y después sacamos la sumatoria. Listo, ahora sí ya lo tenemos. Lo siguiente es, pues entonces ahora sí, aplicar nuestras fórmulas, que aquí las tenemos. Tenemos como tal que necesitamos saber cuál es nuestra N. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de N, chicos? Número de periodos. El número de periodos, exactamente. Tenemos 5 años, entonces nuestra N va a ser igual a 5. Y ahora sí vamos a calcular nuestra A y vamos a calcular nuestra B. Con nuestra fórmula nos dice ahí, A es igual a la sumatoria de Y, aquí la tenemos la sumatoria, entre mi N, que es igual a 5. Y B es igual a la sumatoria de XY, acá la tengo, la sumatoria de XY, entre la sumatoria de X cuadrada. Acá está. Y listo. Ya tengo ahora sí mi valor de A y mi valor de B. Y ahora sí ya puedo aplicar mi fórmula para hacer mi proyección. La voy a poner acá porque no la puse aquí. Que me dice que Y, voy a ocupar la fórmula de la línea recta, que me dice que A, una constante, más B por X, que es una pendiente, va a ser igual a los datos para hacer mi proyección. Bien, para hacer la proyección entonces necesito A, ya lo tengo, necesito B, ya lo tengo también, y necesito X. ¿Cómo
cómo calculo X o cómo asigno X para poder hacer mi proyección. Es la sumatoria, ¿no, profesora? No, aquí no es sumatoria, aquí es solita mi X. ¿Es el número de los siguientes periodos? Exactamente, ¿no? Es con la misma secuencia de las variables que asigné como mi variables X, siguiendo la misma secuencia va a ser para los años que yo quiero proyectar. De tal forma que entonces si 2019 es igual a 2, pues 2020 sería igual a 3, 2021 igual a 4, 2022 igual a 5 y 2023 igual a 6. Ojo, porque yo dije, no me interesa proyectar 2020 y 2021. Sin embargo, no me puedo saltar la secuencia, ¿no? La secuencia tiene que ser la misma, tiene que ser la que sigue. Si, por ejemplo, en el examen a ustedes les dicen, con estos datos, proyéctame cuál sería la utilidad para el año 2023, ustedes tienen que tener cuidado de considerar cuál es el número consecutivo y cuál correspondería a 2023. Mejor no me van a pedir que haga proyecciones de ninguno de estos años, solo les interesa saber en 2023. Entonces, tengo que seguir la secuencia hasta el 2023. Y ese es el que voy a calcular. Entonces ya la tengo. Las voy a calcular para poderlas graficar, pero en realidad estos datos ya no son relevantes porque ya tengo el dato de 2020. Lo único que haría sería estimar, si no hubiera pasado la pandemia, cuál hubiera sido ese comportamiento de 2020 y estimar también cuál, con estos datos estadísticos, cuál sería el comportamiento de 2021, pero en realidad ya tampoco me es relevante, pues porque ya estamos en noviembre y ya va a salir el dato final, ¿no? De cuánto se obtuvo en 2021. Pero bueno, los voy a calcular para poderlos graficar y poder hacer la comparación. Entonces, ahora sí, para calcularlo, pues uso mi fórmula que me dice que para poder hacer mi proyección es el valor de A más, abro un paréntesis, importante el paréntesis, porque si no me va a sumar antes de multiplicar. Y lo que yo tengo que hacer primero es multiplicar, ¿ok? Entonces, abro paréntesis, me dice que es el valor de B, que va a estar multiplicando a mi variable consecutiva, que en este caso es 3. Y ahora sí cierro mi paréntesis. Voy a fijar A y B, porque A y B siempre van a ser la misma. Entonces, para poder jalar mi fórmula, voy a fijar con function F4 mi valor de A, con function F4 mi valor de B, y ahora sí ya tengo mi fórmula. Y ya puedo jalarla, solamente copiarla para los demás años. Entonces vean, si nosotros no consideráramos el comportamiento que tuvo realmente, ¿no?, la pandemia en este año, esta sería la tendencia que yo tendría, ¿no? En lugar de haber caído hasta 441,000, yo hubiera tenido 484, cerca de los 500. Y mis siguientes años en las proyecciones ya todos estarían por encima de los 500,000, miles de millones supongo que son, ¿no?, vendidos. Es decir, hubiera sido mucho mejor la tendencia si no se nos hubiera atravesado por ahí una pandemia. Pero bueno, el hubiera no existe, por eso es que estos dos datos no me interesan, ¿no? Los voy a poner en rojito. Los voy a dejar ahí para graficarlos, pero los voy a poner en rojito. Ahora sí, entonces lo que sigue, pues justamente es graficar. Ya tengo mi proyección. Voy a graficar mis años. Voy a ponerle aquí año. Vamos a insertar una gráfica. Acuérdense elegir esta de dispersión para poder agregar la línea de tendencia. Vamos a elegir una lineal o a lo mejor una suavizada, como ustedes deseen. Voy a agregar yo esta a la lineal. Y le voy a agregar su línea de tendencia. Aquí en la crucecita le digo, ponme por favor la línea de tendencia. Y listo, ya está ahí. Entonces vean ustedes, ¿no? Con la situación de 2020, que sí implicó una caída importante para Outland,
Sin embargo, la tendencia era creciente y con un buen crecimiento, ¿no? De 2016 a 2018, 2019. Sí tiene una tendencia creciente aún, pero apenitas si supera los 500,000 millones de pesos, ¿no? Si nosotros no tomáramos en cuenta el año 2020, pues entonces hace rato, ¿no? Justamente desde el año 2000, poquito después del 2020, se hubieran superado esa barrera de los 500,000 millones de pesos vendidos, ¿no? Obviamente hubiera sido mucho mejor el comportamiento de los años. Vamos a quitarlos estos dos, ¿no? Porque no son relevantes. Y entonces lo que nos va a dar acá es si efectivamente ya está en un proceso de recuperación Outland. ¿De dónde vamos a saber eso? Pues de la información que hemos estado buscando, ¿no? ¿Cómo ha sido ese comportamiento de Outland? Ya está en recuperación, sigue teniendo problemas, pues entonces podríamos considerar que esta va a ser su tendencia de crecimiento para los siguientes 2 años, 2022 y 2023, ¿no? Ya hay una recuperación. Pero si no, si sigue todavía con problemas Outland, entonces sí va a tener un crecimiento, pero va a seguir siendo limitado, ¿no? De tal forma que de 2022 a 2024 se va a encontrar alrededor de los 500,000 millones de pesos. Recuerden que es importante que nosotros siempre especifiquemos, ¿no? Según la tendencia, el comportamiento sería este. Según la tendencia, el comportamiento sería este, ¿no? Hay que tener cuidado en no asegurar que serían 630,000 pesos, 837, porque no podemos dar datos exactos, ¿no? Según la tendencia, que aquí nos muestra cuál es esa tendencia, ¿no? El comportamiento sería este o sería el otro. Si ven aquí la pendiente es mucho más pronunciada, era más acelerado ese crecimiento. Y acá como que se empezó a aplanar un poquito. Entonces, es importante ahí decir que es la tendencia. ¿Qué más podemos hacer? Pues aquí mismo podemos calcular una tasa de crecimiento, ¿no? ¿Cómo la calculábamos? Año final entre año inicial menos 1%. Vamos a hacerlo. Nuestro año final que ya proyectamos entre nuestro año inicial, vamos a ponerle un paréntesis, menos 1%. Vamos a agregarle un paréntesis. Equal. Y no es pesos, esta es una tasa de crecimiento. Entonces le vamos a quitar ese signo de pesos. Si le queremos poner el porcentaje, entonces no lo multiplicamos por 100, ¿no? Nada más menos 1 y ya le ponemos aquí su formato de porcentaje y ya me lo da en porcentaje, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Dónde está? Acá. Ok, voy a quitar estos. Voy a poner acá. ¿No me lo modificó? No, ¿verdad? Está igual. Y vamos a calcular aquí la tasa de crecimiento. Vamos a poner aquí tasa de crecimiento nominal, porque además es la nominal, ¿no? Tasa de crecimiento real, digo nominal también. Vamos a decir, bueno, sin considerar los efectos del COVID, pues entonces también tenemos que nuestra tasa de crecimiento, que es año final entre año inicial, ahora es 2015, menos 1, si está bien. A ver, R11, que es sí. Entre R2, sí, que es año final entre año inicial. Ajá. Pero ¿por qué no me restó el menos 1? Ok, vamos a hacerlo otra vez. Año final entre año inicial. Ok, menos 1. Le ponemos el porcentaje. Entonces vean cómo era la situación, ¿no? O sea, vean la diferencia. Si no hubiera sucedido este asunto de la pandemia,
Entonces, el crecimiento que hubiera alcanzado Outland sería de 136% de 2015 hasta 2023, ¿no? Pero bueno, con la pandemia, el crecimiento esperado de 2016 a 2024, pues era solamente de 47%. Es decir, la pandemia le quitó un crecimiento de aproximadamente 90%, ¿no? Es un montón, pero pues sí, ¿no? Ese fue el efecto justamente de la pandemia aquí en Outland. Y bueno, aquí también ya pueden ustedes a esta tasa de crecimiento nominal, pues restarle el crecimiento de la inflación para tener el crecimiento real. ¿Dudas, preguntas hasta ahí con el método, chicos? No, profesora, siempre sí ¿Sí? encontré los datos del Grupo México. Ah, excelente, excelente. Si quiere, también de una vez lo calculamos para que sea repaso rápido. Vamos a colocarlos acá abajo también. Aquí. ¿Cuánto tiene? 8 millones Ajá. 178,888. Vamos a ponerle, ahí no, el mismo formato. Ok, igual vamos a obviar, aunque a Grupo México no le fue tan mal, ¿no? En 2020, pero bueno, vamos a obviar 2020. Y vamos a obviar 2021 y solamente vamos a calcular lo mismo, ¿no? De hecho, hasta los podemos copiar, porque son también 5 años. Tenemos aquí nuestra variable Y, nuestra variable X. Vamos a pasar aquí abajo la gráfica para poder colocar aquí estas dos. Multiplicamos X por Y. Multiplicamos X al cuadrado. Lo mismo para los demás valores. Y sacamos sumatoria de todo, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer nuestra proyección. Ah, bueno, nos falta calcular A y B. Vamos a poner aquí A. Bueno, vamos a poner N. Vamos a poner A. Y vamos a poner B. Nuestra N, pues es igual a 5 años. Nuestra A es la sumatoria de Y. Ah, nos falta la sumatoria de Y. Vamos a ponerla acá. Híjole. Y le damos el mismo formato. Ahora sí. Es la sumatoria de Y entre N, aquí está N, y B va a ser la sumatoria de XY entre sumatoria de X al cuadrado. Vamos a abrir un espacio para que se vea bien. Y ahora sí vamos a proyectar. Dijimos 2020, 2021 no nos interesa, pero sí nos interesa 2022 y 2023, ¿no? Que serían 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos aquí. Usamos ahora sí nuestra ecuación de la línea recta que nos dice que Y es igual a A más, abrimos paréntesis, B por X. Aquí tengo mi X. Fijamos A y B. Para poder solamente jalar nuestra fórmula, ¿no? Ahí, école, sí. Y C25, sí, ok. Y ya podemos jalar la fórmula. Y ahora sí graficamos. Lo vamos a graficar acá. Año. Y aquí le ponemos ventas.
Profesora, Sí. ¿por qué 2023 quedó exactamente igual? No se Ay, movió. a ver. Ok, nos dice que es... Ah, es que esta no está fija, ya vi porque esta nos faltó fijar y esa no es de 24. Esta es B. Y nos falta fijarla. Ok, y ahora sí, jalamos nuestra fórmula. Ya, ahora sí. Muy bien, muy bien. Buena observación. Ahora sí seleccionamos. Y seleccionamos y graficamos. Insertamos una gráfica de dispersión con sus líneas. Le agregamos su línea de tendencia. Y no nos puso el título. Qué mal. Pero aquí le ponemos, ¿no? Ventas de Grupo México. Y vamos a compararlo. Acá está nuestra otra gráfica. Es más, aquí le podemos poner con COVID o con pandemia, ¿no? Con pandemia mejor. Y acá sin pandemia. Y vean, como no le fue tan mal a Grupo México, sus datos no son tan diferentes, ¿no? 13.191.000, 13.125.000, 13.828.000, 13.857.000. Entonces, vean, en el caso de Grupo México, como no le fue mal en la pandemia, pues en realidad no hay tanta variación, solamente disminuyó un poquito ese crecimiento que tenía esperado para 2022, 23 y 24, en comparación con lo que ahora se puede estimar para 2022 y 2023. ¿Vale? Y pues ya ustedes hacen ahí su comparación, ¿no? De decir, bueno, pues a Grupo México pues no le fue tan mal, mientras que si vemos a Outland, pues a Outland sí le fue bastante mal, ¿no? Lo mismo podemos calcular nuestras tasas de crecimiento para comparar. Vamos a calcular aquí. Igual es año final. Vamos a abrir paréntesis. Entre año inicial. Menos 1. Ok. Y no lo queremos en contabilidad, lo queremos en número y además lo queremos en porcentaje. Y vamos a calcular acá. Ahí todavía hace falta descontarle la tasa de crecimiento, la tasa de inflación, ¿eh? Entonces lo dejamos hasta aquí, pero ustedes lo tienen que aplicar. Aquí igual será año final entre año inicial. Es más, vamos a usar el mismo periodo 2016, no 2015, para que sea perfectamente comparable. Está aquí B17. Ah, pero es que ya tenemos 2024, no, si entonces tomamos este, 2016, para que se vea en el mismo periodo. Ok, y menos 1, nos falta aquí el menos 1. Igual le quitamos decimales, no tiene caso tener tantos decimales. Y lo ponemos en porcentaje. Bueno, aquí sí le agregamos 1. Acá también, porque son muy parecidos. Entonces vean, pues aquí se observa, ¿no? Como en realidad para Grupo México no hay tanta variación. Su tasa de crecimiento con COVID fue de 69.2, sin COVID hubiera sido de 69.4, ¿no? En realidad no hay mucha variación. Ahora sí que la pandemia le hizo lo que el viento a Juárez a Grupo México. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de estos métodos, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profesora, por mi parte. Gracias. Maestra, Sí. ¿puedo ver la operación del
de la tasa de crecimiento nominal. No, Claro. es que no vi si se multiplicó por 100 o nada más se tomó el año No, final. solamente le pusimos el formato, pero espéreme, ahorita se lo comparto. ¿Dónde está? Ay, ya la cerré, no puede ser que la haya cerrado. Porque no la había guardado. Déjeme ver. Qué susto. Ay, sí se guardó. Uf. Le comparto, está aquí. Sí, acuérdense, hay que tener ese cuidado cuando damos formato. La fórmula como tal es multiplicarlo por 100, pero si nosotros le ponemos el formato de porcentaje, automáticamente lo multiplica por 100, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros tal cual copiamos la fórmula, no. Sin ponerle el porcentaje, ¿no? Que es año final entre año inicial, menos 1 por 100. Entonces ya sabemos que aquí ya nos está dando en porcentaje, ¿no? No nos lo pone el formato y es mejor no ponerlo porque si le ponemos el formato, vean, o sea, estamos hablando de un crecimiento de 6,918 y no es así, o sea, eso sería una gran mentira, ¿no? Entonces, ahí no le podemos dejar el formato de porcentaje. En cambio, si nosotros lo calculamos, y le queremos poner este formato de porcentaje, entonces no lo multiplicamos por 100 y le ponemos el porcentaje. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, maestra, gracias. Porque al momento de interpretarlo, pues no es lo mismo 6,900 que 69,18, ¿no? ¿Vale? Ok, listo. Vamos entonces, ahora sí, a empezar con nuestra unidad 4. ¿Dónde está? Acá. Ok, bien. Esta unidad trata justamente sobre el flujo de efectivo. Vamos a ver que tenemos diferentes formas de presentación del flujo de efectivo. Tenemos que en este caso lo vamos a usar la forma de presentación de acuerdo a las necesidades de la empresa, inclusive de acuerdo a las necesidades de temporalidad. Como tal, este análisis del flujo de efectivo, a ver si ustedes recuerdan, ¿qué nos analiza el flujo de efectivo, chicos? Ya lo vieron ustedes como estado financiero. ¿Pero qué nos analiza? ¿Qué se refleja ahí? Los ingresos y egresos. Exactamente así tal cual, ¿no? Los ingresos y egresos que tiene una empresa. Esos ingresos y egresos es tan importante analizarlos que justamente existe un estado de flujo de efectivo, ¿no? Que nos va a mostrar al final del año, pues, cómo fueron esa organización de las entradas y las salidas de la empresa. Y es un estado financiero básico, ¿no? Que se especifica en la NIF A3, que además nos dice que también se le conoce como flujo de caja o flujo de fondos o tesorería o flujo de tesorería de la empresa, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de la tesorería o del flujo de tesorería, es que estamos hablando de ese flujo de efectivo. Particularmente se define en la NIF A3 y además se especifica que se recomienda como tal que se clasifiquen esos flujos de efectivo, esas entradas y salidas,
según el tipo de actividad, es decir, si son de operación, de inversión o de financiamiento. ¿De qué va a depender que se organice así? Bueno, pues de las necesidades o de las características propias de la empresa. Y ya en la NIP 2 se especifica cuáles son esas normas generales para presentarlo, cómo debe de ser la estructura y cuáles son los posibles estados financieros o notas que deben irlo acompañando. El flujo de caja entonces nos va a dar información de la situación financiera del proyecto, pero específicamente relativo a las entradas y salidas de efectivo que puede tener. Esas entradas y salidas de efectivo nos van a hablar, por ejemplo, de la rentabilidad que tiene una empresa, de la liquidez que tiene una empresa e incluso de los riesgos en que puede incurrir, riesgos financieros, ¿no? Va a presentar de forma detallada cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y al final pues va a ser una diferencia entre esas entradas y salidas y a eso es a lo que le vamos a llamar flujo neto, ¿no? El nombre de flujo neto de efectivo. El objetivo entonces será saber si después de que nosotros ya descontamos de todo lo que ingresamos a la empresa, todavía nos queda una cantidad superavitaria o al contrario, nos hace falta para cubrir esos egresos de dinero que son indispensables. Particularmente se va a componer de 4 elementos. Uno, los ingresos iniciales, que puede ser la inversión inicial, si es que apenas está en lanzamiento una empresa o un proyecto. Los ingresos y egresos de operación. Bueno, aquí será inversión inicial si es un nuevo proyecto, ¿no? Pero si no, entonces como tal es el flujo neto de efectivo del periodo anterior. Ahorita lo vamos a ver en las tablas. Si hablamos de un proyecto, pues será la inversión inicial, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que gastar para poder abrir esa empresa. Nos va a mostrar los ingresos y los egresos, organizados normalmente de esa forma. Primero los ingresos, luego los egresos. Nos va a mostrar el momento en que ocurren. Bueno, esto del momento puede ser tan detallado como sea necesario para la empresa. Y además va a tener diferentes momentos, ¿no? Si es, por ejemplo, para la persona que se encarga justamente de administrar esas entradas y salidas, entonces se recomienda, por ejemplo, un flujo de efectivo diario, ¿no? O un flujo de efectivo semanal. Si es para la persona que se encarga, por ejemplo, de la producción, pues entonces es recomendable un flujo de efectivo según el tamaño del lote de producción o según la temporalidad del flujo de producción, de tal forma que al terminar un flujo de producción sepa cuánto necesita para iniciar el siguiente ciclo de producción. Y ese sería un flujo de efectivo a mediano plazo. Pero además también puede ser que el que lo requiera sea los directivos de la empresa que están pensando en expandirla, que están pensando en crear una nueva sucursal o que están pensando en lanzar una nueva línea de productos, ¿no? Entonces ellos necesitan también saber cuáles son esos flujos netos de efectivo que tienen para saber en qué momento pueden lanzar entonces este programa o este proyecto. Y además también normalmente se incorpora ya sea el valor de desecho o la depreciación de esos mismos flujos de efectivo. No siempre se va a incorporar esto, ahorita vamos a ver la diferencia, pero bueno, se recomienda incorporarlo. Permítanme tantito, un segundito, y ahorita regresamos.
Listo, chicos. Bien. Vamos a ver que hay dos tipos diferentes de organizar el flujo de efectivo. Bueno, de hecho existen 4, pero 2 son, ¿cómo podemos decir? Las sustitutas, y las otras 2 también son sustitutas, ¿no? Es decir, es una u otra. El primer tipo de estructura es esta, cuando se habla de un flujo sin financiamiento puro o un flujo con financiamiento del inversionista. Particularmente en el primero, en sin financiamiento puro, solamente se va a registrar las fuentes de financiamiento internas. Particularmente ya habíamos comentado que cuando se trata de empresas pequeñas o micro, normalmente pues las personas se niegan mucho como a endeudarse, ¿no? A adquirir créditos o préstamos de bancos y prefieren financiarse, por ejemplo, por sus proveedores, ¿no? Es decir, normalmente van a ser fuentes internas, ¿no? La aportación de los socios, la misma generación o reinversión de utilidades, y van a preferir no contratar más endeudamiento. Entonces, en ese caso, se elabora el flujo sin financiamiento puro, donde solamente se van a registrar aquellos ingresos que vienen de las fuentes internas. El otro tipo, ¿no? El contrapuesto es el flujo con financiamiento del inversionista, que es normalmente para empresas que sí están como dentro de sus operaciones básicas, incluyen las fuentes de ingreso de terceros, ¿no? Particularmente créditos, financiamientos, préstamos, proveedores, venta de acciones o emisión de acciones en la bolsa de valores, ¿no? Y entonces en sí se van a incorporar ese tipo de ingresos, ¿no? Si nosotros emitimos acciones, pues entonces va a entrar una cantidad de dinero para financiar la actividad, ¿no? Si los proveedores nos dan tiempo para pagar, bueno, también se considera como un financiamiento que nos están dando, ¿no? El tiempo que nos están permitiendo no pagar. Lo mismo, si hay un crédito bancario, pues hay un ingreso como tal derivado de ese crédito que nos dieron o de ese financiamiento. Este flujo de efectivo se va a caracterizar entonces porque nos va a mostrar cuáles son esas fuentes de los ingresos del negocio y cuáles son los egresos necesarios, requeridos, ¿no? Indispensables. Como tal, entre la diferencia que vamos a obtener al final de ingresos menos egresos, no podemos estar hablando de ganancias o pérdidas, porque como tal simplemente nos habla de los flujos, ¿no? De qué entra y qué sale a la empresa, no necesariamente de los costos, porque no se incluyen en este estado financiero. Este flujo de caja entonces es muy importante porque nos va a mostrar de forma rápida e inmediata cuál es la liquidez que tiene la empresa. Y eso pues obviamente nos sirve para tomar ciertas decisiones como cuánto se puede comprar de mercancías, de materias primas, si se pueden contratar más empleados, si podemos hacer nuestras compras al contado, ¿no? Aprovechando a lo mejor descuentos, o es mejor el que solicitemos créditos o meses sin intereses o un plazo para pagar. Y si eso es así, pues entonces también nos permite tomar decisiones sobre cuál va a ser nuestra política de venta, si vamos a cobrar al contado o si podemos otorgar créditos, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo a nuestros clientes. Nos puede decir también si vamos a tener el suficiente efectivo para poder pagar nuestras deudas y obligaciones en las fechas en que tenemos que realizarlas, ¿no? O si por el contrario no vamos a alcanzar a cubrirlas y entonces es mejor pedir un refinanciamiento o pedir un crédito de corto plazo. Y también, por supuesto, si además se tienen estos planes de crecimiento, de expansión de la empresa, pues entonces también se puede invertir ese excedente del dinero para entonces iniciar esas nuevas inversiones. Este de aquí es un ejemplo de un flujo de efectivo de proyecto, ¿no? Este en particular es de proyecto. Y nos muestra, por ejemplo, aquí
como habíamos mencionado acá, organizado así, ¿no? Por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Tendremos entonces primero los ingresos corrientes, ¿no? Los ingresos de operación, más ingresos financieros, si es que tenemos a lo mejor intereses que se cobran por una cuenta bancaria que se tiene, o a lo mejor si es que al darles un crédito a los clientes se les da, pero cobrándoles un interés, menos los costos de operación, menos la depreciación, es decir, todo lo relativo a la operación de la empresa. Después acá vamos a tener las actividades de financiamiento, que incluyen los impuestos, los valores de salvamento, los impuestos a la utilidad, que es un egreso, una salida, los ingresos no gravables, que es un ingreso, los costos de operación que no son deducibles, y vamos a obtener el dato del valor en libros, ¿no? Esto pues nos habla de aquellas actividades de inversión, en qué se invierte eso que se va obteniendo. Y acá finalmente tenemos las de financiamiento. Si es que se adquiere un financiamiento, bueno, pues hay que revisar lo que tenemos de depreciación. Vean, aquí es interesante. Aquí en las de operación restamos la depreciación porque es una pérdida de valor por la operación, por el uso de la maquinaria y equipo, pero acá lo sumamos porque finalmente esta depreciación se puede deducir del pago de ICR. Entonces acá se suma. Vamos a sumar también ese valor de salvamento si efectivamente se vendieron activos y obtuvimos un valor de salvamento, el valor de los activos que no se vendieron, los costos de inversión y las inversiones financieras si es que se tiene, ¿no? Bueno, si es que se obtuvo alguna inversión. Y eso nos va a dar el flujo de fondos netos. En este tipo de estructura, si ustedes ven, vamos colocando por actividad, ¿no? Operación, inversión y financiamiento, y a cada uno de los ingresos le vamos a ir restando las salidas o los gastos o los egresos. En este otro tipo de flujo efectivo, voy a hacer un poquito más grande para que se observe. Si ven ustedes, primero tenemos todo el registro de los ingresos y después de los egresos. ¿De qué es este flujo de efectivo, chicos? ¿De qué creen? ¿Qué tipo de empresa? ¿Es de financiamiento puro? No exactamente. A ver, les pongo la parte de los egresos, a ver si así se detecta un poquito más. Es sin financiamiento puro. Exactamente, es sin financiamiento, ¿no? En este caso, y además por eso es que no lo dividen con esta estructura, porque no hay financiamiento, ¿no? Entonces, como tal, pues no vamos a tener no vamos a tener actividades de financiamiento. Todo es con recursos propios. Entonces, por eso es que lo van a organizar así. Primero todos los ingresos y después todos los egresos. Y van a colocar totalmente todas las razones por las cuales pueden obtener un ingreso. En este caso es una administradora de condominios. ¿Y cuáles son las actividades o las transacciones por las cuales puede obtener ingresos? Pues justamente las cuotas de mantenimiento, ¿no? Ahí serán las principales.
lo que recibe por el mantenimiento, que es su función básica, ¿no? Si está administrando unos condominios, pues lo básico, como tiene los ingresos, pues es el mantenimiento. Pero además por ahí habrá cuotas atrasadas de este mismo año, de años anteriores, los intereses que les cobran a las personas morosas que no pagan, si es que alguien les paga en dólares, que por lo visto sí, ¿no? Y obtienen ahí un beneficio por el tipo de cambio, pues también la utilidad por tipo de cambio, los intereses bancarios por la cuenta que manejan, ¿no? Las cuentas que manejan, cuotas especiales que les cobran a personas que rentan las bodegas, ingresos, por ejemplo, por el pago de teléfono, por el uso excesivo del agua, por el IVA que les cobran, por los depósitos para futuros cargos, es decir, para aplicarlos supongo, en los meses posteriores, ingresos por algún servicio de lavandería que ahí dan y por servicio de cable, ¿no? Es decir, por todo eso cobran, entonces por todo eso obtienen ingresos. Y en la parte de los egresos, pues van a tener ahí que pagan sueldos y salarios, pagan impuestos, pagan gastos de administración, de mantenimiento, el servicio de vigilancia, el mantenimiento de los elevadores de los edificios, el consumo de agua, de gas, de luz, algunos gastos para mejorar, ¿no? El espacio como aplanado, pintura, barandales, los gastos financieros, es decir, por tener las cuentas donde reciben esas cuotas. Y aquí vean, ¿no? Además hubo un huracán. Entonces podemos además imaginarnos que son unos condominios que están en la playa, ¿no? Porque además les afectó el huracán. Seguramente fue un gasto extraordinario, no lo tenían contemplado, pero hubo algún tipo de daño y tuvieron que incorporarlos como egresos, ¿no? Y aquí en esta parte de abajo, a lo mejor es ahí lo que nos confundió un poco, por eso pensábamos que era con financiamiento. No es que estén solicitando créditos o financiamientos a los bancos, ¿no? Sino que, pues, estas son las cuentas que tienen disponibles para poder realizar el cobro de todas estas cuotas, ¿no? Donde ingresan todos estos pagos. Por eso es que aquí tienen gastos financieros, ¿no? Pues el hecho de manejar tantas cuentas, pues seguramente alguno o algunos bancos les cobran su comisión. Y además tiene por ahí un fondo de reserva de dólares, ¿no? Pero bueno, si hay quien nos pague en dólares, pues lo podemos dejar ahí como un fondo de reserva. Entonces, vean, es diferente la estructura porque también la actividad es diferente. Es una actividad que no requiere como tal el obtener un crédito o un préstamo. Bueno, a lo mejor si no hubiera suficiente y hay un huracán, a lo mejor ahí sí tendrían que incorporar, ¿no? Pero hasta este momento lo pueden hacer con sus recursos propios, por lo cual no necesitan un flujo efectivo con financiamiento. Acá además, si notamos algo, justamente al tener al final el saldo, es decir, la diferencia que tenemos entre los ingresos y los egresos, otra vez lo vuelvo a hacer más grande, ya lo había hecho más pequeño, ¿no? Obtenemos ese flujo neto de efectivo y ese flujo neto de efectivo o saldo final de ese mes se va a convertir en el saldo inicial del periodo. Vean, los 960,000 se convierten en el saldo inicial. Es decir, aquí fue superavitario ese flujo neto de efectivo y eso va a formar parte del saldo inicial del siguiente mes. Y además aquí lo levantan por mes, seguramente además también, pues porque los ciclos de operación son mensuales, es decir, cada mes cobran el mantenimiento, cada mes registran lo que les hicieron como pagos extra, ¿no? Extraordinarios. Entonces, vean, ¿de qué depende de si usamos uno u otro? Pues de las actividades propias de la empresa. Aquí no necesita como tal ningún tipo de financiamiento, por eso es que la estructura será solamente todos los ingresos menos todos los egresos. Este es un ejemplo con financiamiento, pero vean además también cuál es aquí la diferencia. Particularmente acá no tenemos diferentes tipos de ingresos, ¿no? Aquí se ve que solamente uno. Por eso es que solamente colocan esta parte en los ingresos. Ahorita vamos a ver que sí tenemos otro tipo de ingresos, pero como tal, pues básicamente solamente es un tipo de ingresos el que tienen. Lo que sí van entonces a desglosar los diferentes egresos que tienen. Por ejemplo, los gastos que tienen que desembolsar, si es que tienen que pagar intereses de un préstamo, es decir,
Aquí tiene financiamiento porque de entrada vemos que tiene que pagar intereses de un préstamo. También paga impuestos, ¿no? Y además puede obtener algunos ingresos adicionales, no por la misma actividad que realiza, sino, por ejemplo, aquí por ajuste por gastos no desembolsables, ¿no? Aquí no va a tener que haber salida de efectivo o de dinero. Aquí sí, son egresos, ¿no? Se resta. Y aquí se puede obtener algunos beneficios, dice no afectos a impuestos, que puede ser algún ingreso adicional, a lo mejor una donación, ¿no? Que como tal, pues es un beneficio que obtienen, aunque no es particularmente un ingreso derivado de su actividad principal. También, por supuesto, se incorpora el financiamiento, ¿no? Estas dos cuentas, bueno, estas tres, vamos a cambiarle también aquí el color, porque estas tres cuentas son las que nos especifican que se está hablando de un flujo de efectivo con financiamiento, ¿no? Ya nos está diciendo aquí hay un pago de intereses de un préstamo, pero además ese préstamo también nos está dando liquidez, ¿no? Es decir, estamos obteniendo un ingreso por la cantidad que nos están depositando del préstamo, pero además vamos a tener una salida por lo que corresponde a pagar en ese periodo de amortización de la deuda. Y el resultado final, que son los ingresos menos todos estos egresos, pues nos va a dar el flujo de caja. Entonces, vean, aquí son solamente tres cuentas, pero sí se hace evidente que este es un flujo de efectivo con una estructura de financiamiento. En este otro también tenemos clasificados según las actividades, ¿no? Tenemos aquí actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es también un flujo de efectivo con financiamiento, pero aquí sí tenemos diferentes operaciones por las cuales se puede obtener un ingreso. Y además también aquí lo que interesa es ver cómo se va usando esos flujos de financiamiento para estas actividades de operación. Por eso es que retoma la estructura recomendada por las NIF, que es separarlo por tipo de actividades, ¿no? Operación, inversión y financiamiento. Y además vean, aquí lo realiza trimestral, es decir, seguramente su ciclo de producción o su lote es trimestral, por eso la información para ellos es relevante es irla levantando trimestralmente, ¿no? A diferencia del anterior que era mensual. Dentro de los otros tipos de clasificación, ¿no? Aquí teníamos la primera, con financiamiento y sin financiamiento. La otra es según el método que se aplica. Tenemos por un lado el método directo, donde solamente se van a registrar las transacciones de efectivo. Por ejemplo, el efectivo que sale, que tiene que usarse para hacer pagos. El efectivo que se recibe, tal vez por venta de productos o servicios. Y no va a registrar transacciones que sean no monetarias o que no correspondan a movimientos reales de efectivo, ¿no? Por ejemplo, la depreciación y la amortización. Si la depreciación no implica una salida específica de dinero, pues no se va a registrar, ¿no? Porque como tal la depreciación lo que nos marca es el desgaste de nuestros activos fijos, la pérdida de valor, pero no implica que salga dinero en efectivo. Entonces no se va a incluir. Lo mismo en el caso de la amortización. Si no implicó una salida real de dinero, pues entonces no se va a registrar. Este método no toma en cuenta las transacciones no monetarias, ¿no? Y como tal, entonces, este método de flujo de efectivo, sobre todo se va a usar por las personas que se encargan de la gestión de esos flujos, ¿no? Seguramente por el departamento de finanzas, pero específico el que se encarga a lo mejor de los pagos, ¿no? Que tiene que saber exactamente cuándo tiene entradas de dinero, en qué momento, para saber si va a poder cubrir los pagos que efectivamente implican una salida de efectivo. Este tipo de método que se aplica al flujo de efectivo es más bien como operativo, ¿no? Lo va a aplicar quien necesita el saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, pero específicamente en dinero. No le va a importar entonces si se deprecia o no se deprecia, porque el que se deprecia o no le va a dar efectivo para poder pagar aquellos
o poder egresar aquellos pagos que tiene que realizar. Pero normalmente se realiza con efectos de operación, de gestión del dinero líquido, del dinero en efectivo que hay disponible en la empresa. Este es un ejemplo. También va organizado según las actividades de operación de financiamiento y de inversión, pero solamente va a incorporar aquellas que implican un movimiento de dinero, ¿no? Las ventas y los cobros a clientes, los gastos de administración y ventas, las remuneraciones a los trabajadores, compras y pagos a proveedores, ¿no? Que implican salida, estas dos, y esta implica una entrada de dinero. En las de financiamiento, el pago de dividendos o de los préstamos obtenidos. Bueno, en este caso, los préstamos obtenidos es el ingreso, ¿no? Lo que nos entró como préstamos. Pago de dividendos y pago de pasivos, pues significará una salida de dinero. Y vean, aquí como tal, incluye como positivo porque es un dinero que va a ingresar a la empresa. Acá en el caso del efectivo de inversiones, pues va a considerar solamente la venta del activo fijo que le pudo reportar un ingreso. Entonces, vean, solamente son partidas que efectivamente representan movimientos de dinero. Entradas o salidas, pero específicamente de dinero. En el método indirecto, pues ahí sí se va a incluir aquellas cuentas o aquellas transacciones que implican una pérdida o una recuperación de valor sin que necesariamente implique un movimiento de dinero en efectivo. Por supuesto que este método va a ser mucho más preciso, ¿no? Porque incorpora todas los aumentos o disminuciones de valor. Este método entonces se va a usar de forma más común, por ejemplo, por la dirección o el gerente general, ¿no? Es decir, el administrador en particular, más que el gerente general. Porque el administrador es el que presenta cuánto vale la empresa, ¿no? Cuánto valen sus flujos, cuánto valen sus activos. Entonces, aquí sí nos interesa el tomar en cuenta, por ejemplo, cómo se revaloriza un activo. Decíamos, ¿no? Cuando veíamos estos métodos de crecimiento real, pues hay cuentas que por estar en efectivo, por estar representadas por valores monetarios, pues van a tender a perder valor en el tiempo. Entonces, este método, pues lo incluye. O, por ejemplo, la pérdida de valor por el uso, es decir, la depreciación, también lo va a incluir. O, por ejemplo, si hay una revaluación de algún activo que en lugar de perder dinero, pues incrementa su valor. Eso, ahí no hay ningún movimiento de dinero, ¿no? No es que sea una ganancia, no es que sea un ingreso, sino que es una revalorización. Por ejemplo, doy también la materia de presupuestos a otro grupo y en ese grupo están analizando el presupuesto, bueno, están elaborando el presupuesto para una empresa cultural que se dedica a hacer videos, a hacer presentaciones. Creo que es de teatro, bueno, teatro y producción en general. Entonces, por ejemplo, ellos nos contaban que la mayor parte de la maquinaria y equipo, bueno, del equipo, porque no es maquinaria, del equipo que usan, es de origen importado. Entonces, pues lo compran en el extranjero, lo traen para acá, pero que con el tiempo, en lugar de perder valor, ¿no? Es decir, en lugar de que se estuviera depreciando, cuando hacen la búsqueda de cuánto vale, ¿no? En el mercado, pues encuentran que al contrario, que subió su valor, porque pues es un bien que solamente se importa. Y si alguien lo vende aquí en el país, porque ya a lo mejor es viejito, lo quieren sustituir, pues obviamente incluso llega a ser más caro por esta inflación que tenemos en nuestra economía, ¿no? Que normalmente los precios tienden a incrementarse por el efecto de la inflación. Entonces decían, pues es que ya buscamos ese mismo
equipo con los años que tiene, lo buscamos ahí en internet a ver a cómo estaba, y pues resulta que vale más que al precio que se compró. Entonces, este tipo de ajustes sí los retoma el método indirecto. Es decir, este se va a usar para poder reconocer cuál es el valor real de la empresa, de sus flujos. No solamente observar cómo se va moviendo el dinero al interior. Este entonces, pues sobre todo se aplicará a mediano y a largo plazo, ¿no? En el momento en que ya queremos obtener los estados financieros y ver cómo se revalorizó la empresa, cómo se capitalizó. Entonces, véanlo, se pueden usar los dos, pero el uso es diferente, depende de quién lo necesita o quién lo requiere. En este caso, por ejemplo, pues vamos a tener un beneficio neto que va a incorporar aquellas cuentas de activo o pasivo que tuvieron una revalorización, aunque no hayan tenido transacción monetaria, ¿no? Es decir, aquellos que incluyen la depreciación o la amortización o la revalorización. El flujo de efectivo, entonces, que se levanta de forma indirecta, pues es más favorable a la contabilidad porque está tomando también esas pérdidas y esas ganancias de valor que pueden tener los activos y los pasivos de la empresa. Pero bueno, obviamente requiere de una mayor preparación, es decir, de un contador que sepa hacer el cálculo de la depreciación, que sepa también hacer el cálculo de la amortización de los intangibles, que además sepa hacer la reexpresión de los estados financieros o la revalorización de los activos, ¿no? Por eso requiere personal que esté más capacitado y también por eso, pues es un beneficio el tener un flujo de efectivo más preciso. Este es un ejemplo donde también está organizado conforme a la NIF, que nos dice que recomienda que se separen en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y si ven aquí desde el inicio, empieza con ganancia o pérdida del ejercicio, es decir, el flujo que quedó del periodo anterior, y luego incorpora los gastos de depreciación, ¿no? Los incorpora porque, o sea, son relevantes, ¿no? Hay que incorporarlos. Incrementa los que sí implican movimientos de dinero, como cuentas por cobrar, pero por ejemplo, disminución de inventarios, no necesariamente implicó una entrada o salida de dinero, pero sí un movimiento de la cuenta de inventarios. Los pagos a proveedores, que ahí son salidas, ¿no? De efectivo. En la parte de las actividades de inversión, el incremento en propiedad, planta y equipo, lo mismo, ¿no? Esto no necesariamente hubo movimientos o venta de ellos, sino puede ser incluso solamente la revalorización. Y aquellos donde sí se usó efectivo, ¿no? Para estas actividades de inversión, es decir, que hubo salida. En el de financiamiento, pues los que son salidas, acreedores diversos, deudas a largo plazo, el aumento de efectivo y equivalentes de efectivo, que igual este aumento puede ser no necesariamente porque se metió o se dejó más dinero en efectivo, sino puede ser también porque se revalorizó. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿no? Dentro de los activos circulantes, tenemos, por ejemplo, que pueden tener dólares o pueden tener centenarios, ¿no? Hay como una reserva de caja. Y al momento entonces en que se intercambia o que se hace el cambio, pues puede ser que se obtenga un incremento del efectivo que representaba, ¿no? Si es que ya subió de precio el centenario o que ya nos dieron un mejor tipo de cambio por los dólares que teníamos. Entonces vean cómo sí efectivamente es más preciso, pero bueno, ya dijimos, no es que uno sea correcto o otro incorrecto, sino que los usos son diferentes. Uno sirve para gestionar muy bien las entradas y salidas de dinero y poder cubrir los pagos y obligaciones que tenemos que hacer, y el otro para conocer realmente el valor de las transacciones de la empresa. De tal forma entonces que si ustedes recuerdan, pues nuestro estado de situación financiera lo asociábamos, ¿no? Con un cuadrado que se iba equilibrando de un lado y del otro, nuestro estado de resultados con un triángulo que nos muestra el monto total de las ventas y cómo va disminuyendo hasta llegar a la utilidad neta, y nuestro flujo de efectivo tendría más bien esta forma, ¿no? De bloques según los periodos en los cuales se va gestionando el flujo de efectivo, y donde además la salida de un periodo va a significar
que es el inicio o la entrada del siguiente periodo, ¿no? Y así constantemente nos vamos a ir en todos los periodos que se tomen en cuenta. Aquí en el caso de este flujo de efectivo, lo que nosotros vamos a hacer es justamente revisar cómo se dan esos flujos, si corresponde a uno con financiamiento, a uno sin financiamiento, a uno directo, a uno indirecto, y además las variaciones que hay de un año a otro. En el caso de nosotros no lo vamos a tener así por meses, pero en los informes financieros sí lo vamos a tener por lo menos comparativo de 2 años. Vamos a ver el siguiente tema, que está muy relacionado con este del flujo de efectivo, por eso es que va inmediatamente después del flujo de efectivo, y con ese entonces estos dos son con los que vamos a cerrar nuestra evidencia final, pues que son relevantes. Vamos a agregarlo a ese primero y segundo avance. Dejo de compartir este. Y a ver si nos da tiempo, hacemos un ejercicio. Si no, lo hacemos la siguiente sesión para que vean cómo vamos a ir aplicando este asunto del flujo efectivo, del análisis del flujo efectivo. Okay, entonces cierro este y les comparto este de acá. Aquí está. Déjenme guardar este. Y ahora sí, para que no me ocupe tanto espacio. Ok, bien. Entonces, esta siguiente unidad es justamente la planeación financiera. La planeación financiera es parte de una planeación más amplia, que es la planeación estratégica. La planeación estratégica como tal, pues implica que hay cierta combinación de las actividades, de planes por departamento, para poder aprovechar las ventajas competitivas que se tienen y poder así diferenciarse de los competidores, ¿no? Esta parte es muy relevante porque justamente el desarrollo de estrategias implica que se va a realizar una planificación amplia de todo el conjunto de la empresa. Las estrategias en sí mismas son acciones, ¿no?, específicas, planificadas, que van a ayudar a alcanzar un fin o una misión de la empresa. Pero además también estas acciones nos van a ayudar a organizar los recursos que tiene la empresa o sus potencialidades para alcanzar metas y objetivos. Si ustedes recuerdan, ¿no?, y seguramente ya lo vieron en alguna de sus asignaturas, al momento en que se crea una empresa, pues lo primerito, es más, desde que es un proyecto, hay que definir cuál es la misión, la visión, los objetivos y los valores de una empresa, ¿no? Como tal, esa misión, pues es el lugar a donde quiere llegar la empresa, ¿no? Es como el punto al cual vamos a llevar esa planeación para alcanzar la misión que tenemos planteada dentro de varios años. Pero además también la planeación estratégica nos sirve para el corto y el mediano plazo. Para el corto plazo nos sirve para las metas. Por ejemplo, todas las empresas al inicio, ¿no?, de su elaboración del presupuesto, tienen que definir cuál va a ser su meta de ventas, hasta dónde quieren llegar, cuáles fueron las que tuvieron en este año o el año anterior y cuánto más quieren incrementarlos o quieren alcanzar la misma meta. A mediano plazo, pues justamente nos plantea, si vamos alcanzando esas metas, pues podemos ir cubriendo ciertos objetivos. Por ejemplo, si hay un objetivo de expandir la empresa, bueno, pues tendremos entonces también que diseñar estrategias que nos conduzcan a poder lograr esa expansión de la empresa, ¿no? Expansión de mercado, a lo mejor expansión de una nueva línea de productos, a lo mejor expansión de la planta en sí mismo, ¿no? Crecimiento de la planta de producción.
Y también, obviamente, que nos llevan a alinearlos con cuál es el objetivo de crecimiento de la empresa. Cuánto quiere crecer, pero también hacia dónde quiere crecer. Entonces, la planeación estratégica nos va a permitir alcanzar las metas a corto plazo, los objetivos a mediano plazo y la misión a largo plazo. De tal forma que entonces esta planeación estratégica es una herramienta de gestión que nos va a permitir alcanzar estas metas, objetivos y misión, y que además nos va a permitir tomar decisiones en el ámbito en el que nos encontremos. Particularmente, una de las características es que la planificación estratégica tiene que ser comunicada a todos los integrantes de la empresa, no toda la estructura organizativa, porque todos tienen que tener claro cuál es esa misión de la empresa, cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y cuáles son las metas y cómo cada uno de los departamentos o de las personas ayudan a alcanzar esas metas, objetivos y misión. De tal forma entonces que la planeación estratégica va a ser un conjunto de planes operativos que pueden ser por departamento de la empresa, por área de operación, por personal, ¿no? Es decir, la empresa lo define como, pero que nos van a ayudar a alcanzar estas metas y objetivos. Por lo cual, entonces, siempre es importante, ¿no?, que una empresa tenga ya definida su misión, su visión, sus objetivos y sus valores, ¿no? Porque si sabemos hacia dónde queremos llegar, pues entonces podemos definir cuáles son esos planes estratégicos que nos van a permitir llegar hacia esa visión y misión que queremos alcanzar, ¿no? Estas estrategias además se pueden aplicar ya sea en el plan de negocios, ¿no? Es decir, en actividades muy específicas de la empresa, o se pueden aplicar al conjunto completo de las actividades de la empresa. Como estrategia de negocios, pues es justamente la que va a planear la ruta que se tiene que seguir para alcanzar metas y objetivos específicos. Además, también permite fortalecer a la empresa incrementando su rentabilidad, permite motivar, informar o estimular a cada una de las personas que participan dentro de estos planes de la empresa y permite entonces poder alcanzar las ganancias que se estiman. Además también, ¿no?, la estrategia de negocio es una parte, así como la planeación financiera es una parte de la planeación estratégica, pues también la estrategia de negocio va a ser parte de esa planeación estratégica. Particularmente las estrategias de negocio permiten analizar cuáles áreas necesitan mejorarse y permiten analizar la competencia y cómo podemos nosotros mantener una ventaja competitiva frente a la competencia. Esta parte es importante, ¿no? Es decir, que la planeación estratégica sea completa, que tome en cuenta las diferentes áreas, las diferentes funciones, porque entonces también le permite a las personas involucradas saber específicamente cuál es su función, que fluya la información entre ellos, que estén motivados porque saben cuál es su papel para alcanzar esas metas y objetivos y que se eviten cuellos de botella, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, particularmente, de repente, sobre todo las empresas que, por ejemplo, tienen un área jurídica, como tal ellos se encargan de resguardar, ¿no?, que se cumplan las normas, pero también se encargan, por ejemplo, de la parte documental, ¿no? Y muchas veces ellos se encargan también del archivo, porque además los documentos de una empresa pues son también elementos jurídicos que hay que resguardar por lo menos 5 años. Entonces muchas veces lo que sucede es que si ellos no conocen las áreas, cuál es esa planeación estratégica, cuáles son las metas, los objetivos y la misión de la empresa, y solamente conocen sus tareas, de repente sucede por eso estos bloqueos de información. Entonces el área jurídica va a decir, no, o sea, mi tarea es resguardar los documentos legales de la empresa. Entonces si alguien llega y me los pide, no, lo siento, no te los puedo prestar porque mi tarea es resguardarlos, ¿no? Pero si ellos tienen claro cuál es su función además dentro de la empresa
y cómo ellos pueden ayudar a que se alcancen esas metas y objetivos, entonces saben, bueno, sí, yo resguardo los documentos legales, pero esos documentos legales son parte de la información que se tiene para que la empresa pueda establecer su línea base, ¿no? Es decir, mi meta va a ser crecer tanto, pero ¿a partir de cuándo? A partir de lo que tuve el año pasado o a partir de lo que tuve hace 5 años. Esa información va a servir para que los encargados de finanzas pues hagan sus proyecciones de las ventas, ¿no? ¿Cuánto podemos alcanzar de ventas para establecer entonces nuestra meta? ¿Cuánto esperamos que crezcan nuestras utilidades para entonces poder gestionarlas de mejor forma? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Si solamente se conocen sus tareas dentro del departamento, muchas veces por eso ocurren esas situaciones de bloqueo o de malos entendidos entre departamentos. Pero si todos conocen cuál es la planeación estratégica de la empresa, entonces saben que su función no solamente se remite a una tarea, sino que además cumple con ser parte de un eslabón de las demás áreas de la empresa para poder alcanzar esas metas, objetivos y visión. De tal forma entonces que realizar la planeación estratégica pues da múltiples ventajas, ¿no? Se piensa o se incluyen todas las actividades a realizar en el futuro. Se pueden integrar políticas y tomar las mejores decisiones. Inclusive se puede integrar, ¿no? Dentro de esas políticas, cuestiones que a lo mejor no se tienen contempladas o que solamente representan un riesgo, ¿no? Por ejemplo, si ocurre una situación riesgosa, ¿quién tiene que tomar las decisiones? ¿Quiénes se tienen que mover? ¿Quiénes son los que responden? ¿Quiénes tienen que, a lo mejor, inclusive se pueden saltar un paso dentro de las autoridades para poderlo resolver de forma inmediata, ¿no? Si, por ejemplo, se integran esas políticas dentro de la planeación estratégica, pues entonces también si ocurre una pandemia, ¿no? Saben, ¿no? Que dentro de esas situaciones riesgosas, ¿quién tiene que tomar las decisiones y cómo se van a tomar esas decisiones para que no nos alejemos tanto de esas metas, objetivos y visión de la empresa? Nos permite también fijar los estándares, ¿no? A partir de dónde vamos a tener, por ejemplo, la productividad de la empresa, la cantidad de merma, la cantidad de errores de calidad, ¿no? Es decir, y que no se amplíen o no crezcan más allá de lo que podría significar un riesgo. Compromete también, ¿no? A cada uno de los departamentos, al personal, porque además ellos tienen claro que las actividades que tienen que realizar tienen que ser en función de un objetivo o una meta específico también. Le da como tal a todo el equipo de trabajo ese sentido de dirección, es decir, hacia dónde vamos. Y eso mejora la organización y permite entonces que se incremente la eficiencia operacional, es decir, la eficiencia con la que se usan los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos intelectuales, para poder mejorar también la rentabilidad del negocio, ¿no? Y independientemente de si hay cambio de personal, de si continúan los mismos, también establece cuáles son las decisiones y en qué orden se van a tomar, porque todos conocen los objetivos, ¿no? Incluso el nuevo que llega, lo primero que hace es informarse cuáles son las metas, los objetivos y la visión, y entonces sabe que las decisiones que tome, pues tienen que ser en función de esos objetivos. Y además también permite identificar oportunidades, ¿no? Oportunidades de crecimiento, oportunidades de reconfiguración de la organización de la empresa, oportunidades para evitar, ¿no? Posibles situaciones riesgosas. Y eso a su vez, pues obviamente se recomienda, por lo tanto, que todas las organizaciones sociales, ¿no? Privadas, públicas, con fines, sin fines de lucro, pues tomen en cuenta que el diseñar su planeación financiera les va a permitir organizarse adecuadamente, poder hacer proyecciones, ¿no? Poder elaborar sus presupuestos, poder establecer metas y objetivos reales, creíbles, con fundamento científico, matemático, y entonces también podrán ayudar
a establecer metas específicas para cada uno de los departamentos, incluso del personal, ¿no? Esta planeación financiera además va a facilitar la ruta, ¿no? Porque si sabemos hacia dónde vamos, pues sabemos cuál es la ruta que se tiene que seguir y podemos identificar cómo hacerla más eficiente. Nos ayuda a tomar información fidedigna, ¿no? Proyecciones reales, bien calculadas, bien estimadas, bien elegidas, ¿no? Por eso es que antes vimos justamente este tema de aumentos y disminuciones y de proyecciones, porque va muy ligado con lo que se requiere para la planeación estratégica. Y además también va ligado entonces directamente con la planeación financiera, ¿no? Si nosotros sabemos cuáles son las metas, objetivos y misión, pues entonces sabemos cómo debemos de organizar esos recursos económicos y financieros que tenemos para poder dirigirnos hacia esa planeación estratégica, ¿no? De tal forma que entonces la planeación financiera específicamente se va a organizar en función de la planeación estratégica, pero nos va a decir cómo se va a usar cada uno de los recursos con los que se cuenta para cumplir los objetivos de la planeación estratégica, ¿no? Es decir, si nosotros queremos otorgar un producto o un servicio con calidad, pues entonces tiene que estar incorporado todos los aspectos relacionados con esa calidad, el cliente, qué es lo que busca, qué es lo que demanda, a qué precio se va a ofrecer con ese nivel de calidad, cuánto nos cuesta el ofrecer los productos y servicios con esos niveles de calidad, cómo podemos mejorar la productividad sin perder de mano la calidad del producto o servicio, la trazabilidad, es decir, identificar de dónde proviene esa calidad. Pues desde las materias primas o desde el momento en que se transporta la materia prima o desde el momento que llega al almacén. Después, ¿quién se encarga de eso? Pues tal departamento y después tal departamento. ¿Y quiénes de ellos son los que se aseguran de la calidad? Pues cada uno en sus procesos, pero además al final tenemos un área que se encarga justamente del control de la calidad para asegurarnos que el producto va a salir específicamente con las características de precio, calidad y cantidad que esperamos. De tal forma entonces que para tener un buen plan financiero, pues se necesita que exista previamente un plan general de la empresa. Y esta planeación financiera pues va a estar condicionada por los demás elementos de planeación de la empresa, ¿no? Por la calidad con la que se elaboraron. Vamos a tener entonces que para la planeación financiera vamos a tener dos aspectos clave, que por un lado es la planificación de efectivo, por eso es que va tan ligado con nuestro flujo de efectivo, ¿no? Es decir, ahí nosotros podemos observar en ese efectivo si es que se observa la planificación de la empresa, si es que se refleja esa planeación financiera que se realizó. Y esto implica entonces que las empresas, pues en función de sus flujos de efectivo, elaboran presupuestos de caja o presupuestos de efectivo para el mejor uso de sus recursos financieros. Y además también la otra gran parte de la planeación financiera, pues es la planificación de las utilidades. Eso implica además entonces que se tiene que elaborar los estados pro forma, ¿no? Si ven, estos dos van completamente relacionados con su asignatura de presupuestos. Por eso es que además llevan presupuestos a la par en que llevan esta asignatura de finanzas básicas, ¿no? Porque estos dos son los elementos que ustedes van a estar viendo allá o que están viendo, que ya están terminando de ver, ¿no? ¿Qué es el presupuesto? ¿Cómo se elabora? Ustedes van a ver más presupuestos además que el de caja, pero además también esa planificación de los recursos que está dada en el presupuesto de efectivo, digo, en el flujo de efectivo, los va a llevar a elaborar sus estados financieros pro forma, ¿no? Que es donde se va a planificar cómo va a ser ese crecimiento de las utilidades. Por eso es que además para los métodos que vimos, que terminamos de ver hoy, los de proyecciones, pues decíamos, ¿no? Que particularmente lo que se presupuesta, pues son las ventas de la empresa y las utilidades. Justamente porque la proyección también de las utilidades es una herramienta para hacer esa planificación.
nosotros vamos a obtenerla, ¿no? Tal cual ya estimada en los estados pro forma, ya incluyendo todas las deducciones, todo lo que implica, pero también con el método de proyecciones nosotros podemos ver cuáles son esas metas, ¿no? Podemos establecer esas metas de crecimiento de las utilidades. Se concretará en el presupuesto de los estados financieros o en los estados financieros presupuestados, ¿no? Y se concretará ya en la realidad, pues una vez que ya se va ejerciendo ese presupuesto. Pero por eso es que están tan ligados, ¿no? Tan ligadas la planeación financiera con la planeación estratégica. Y luego entonces, pues justamente depende de esa planeación estratégica que se tiene en la empresa, cómo se va a organizar la planeación financiera, que va a incluir las ventas, ¿no? Sus proyecciones de ventas, sus planes o presupuestos de producción, la estimación de los presupuestos de stocks, es decir, de inventario, materias primas, etc., y cómo se va a llevar a cabo los aprovisionamientos. Es decir, en cada una de estas etapas, pues revisa cuáles son esos flujos financieros que se requieren o que se generan a partir de cada una de estas etapas de la planeación estratégica. Y finalmente, pues una buena planificación financiera, ¿no? Que tenga sus presupuestos bien elaborados, que tenga bien analizados sus estados financieros de periodos anteriores, nos van a permitir en conjunto darle una dirección coherente a cualquier organización social, no sea empresa, sea entidad del sector gobierno, sea organización social sin fines de lucro, ¿no? Es necesaria e indispensable partir de una planeación estratégica, elaborar una buena planeación financiera, que se observe, ¿no? Que efectivamente esa planeación está teniendo los frutos que esperamos, que son esas metas, objetivos y visión que se planteó la empresa. Si ven, el tema es cortito, ¿no? Más bien resalta la importancia o cómo están conectados esta asignatura de los métodos de análisis, ¿no? Con su asignatura de presupuestos y cómo en conjunto pues van a generar un producto mayor, que es esa planeación estratégica. De tal forma que nosotros vamos a analizar el flujo de efectivo para ver si ahí se evidencia esta planeación estratégica. Lo que vamos a hacer ahorita es que los voy a organizar con sus equipos y van a descargar de sus informes financieros donde descargaron sus objetivos, sus estados financieros, van a revisar dos cosas. Uno, si en esos informes financieros hay una planeación estratégica, hay elementos que nos definen cuál es la planeación estratégica, o si hay alguna parte específica que nos hable de la planeación financiera, que esa normalmente no se especifica, esa se ve reflejada en los presupuestos y en los estados financieros, ¿no? Y si no viene especificada, entonces justamente comparando dos flujos de efectivo, vamos a ver si se observa, ¿no? Con esta idea de que el flujo de efectivo nos dice de dónde obtenemos ingresos y cómo se aplican, ¿no? Es decir, cuáles son los ingresos y en qué tipo de ingresos se aplican. Ahí tenemos que observar, por ejemplo, si hay una línea de planeación estratégica que nos diga, el objetivo es incrementar nuestra área de cobertura de los productos que tiene tal empresa. Ah, pues eso tiene que ver reflejado en su flujo de efectivo. Se incrementó la cantidad de ingresos de ventas por mercancías, o se incrementó las utilidades, o se solicitó un préstamo o un crédito para poder abarcar esta área o este territorio más amplio, ¿no? Entonces, bueno, los voy a organizar por equipos. Solamente vamos a dar, ¿qué son 50? Solamente vamos a dar 5 minutitos para que hagan esta búsqueda en el informe, en los informes financieros, y me den algún elemento, ¿no? Que ustedes puedan observar ahí de planeación estratégica. Ok. Tenemos ¿En cualquier entonces, periodo, profesora, o 2020? De preferencia 2020 y un año antes para que veamos esa modificación, ¿no? O de inicio del periodo, o 2016. Profesora. Ajá.
Vamos a buscar entonces los flujos neto de efectivo de los sectores que nos tocó. Ajá, Ok. sí, el estado de flujo neto Vale, efectivo. ¿Con quién está usted, Luis, en su equipo? Nada más, bueno, con Leonardo Carreño, Stephanie, ¿Y yo? Fer y Diego. Yo aquí estoy. Ok. Luis está entonces con... Ay, no está Leonardo. ¿Quién más está con... Estefanian y A Fer ver, ¿tú qué tampoco estás creo que haciendo? se conectaron. Y Diego. Y Diego. Ok, con Diego. O sea, por lo menos sí está Diego. Entre los dos lo pueden hacer. Ok, Vale. ¿quién más está por ahí? Cristian, ¿con quién está usted en su equipo? Con Gaby, Ajá, Luis Barrios y Quetzali, Edgar ajá. y Gerardo. Que ya son el equipo más consistente. Héctor, ¿con quién está usted en su equipo? Con Carla, con Ray y con Melanie. Ok, y Sergio, ¿con quién está usted en su equipo? Con Luis Esquivel, Daira Ortiz y Noé, pero no están un día ahorita en la Pero ahora clase. no vinieron. Ay, ¿por qué me lo dejan solito? Siempre me dejan solito. Ay, sí, de veras, con estos chicos. Ok, entonces 5 minutitos nada más para que revisen, descarguen. Si ya tienen descargado el archivo, bueno, revísenlo ahí mismo. Si son, por ejemplo, el equipo que es de 6 personas, sí pueden revisar los de las 3 empresas, ¿no? Los que son 2 personitas, pues cada quien revise uno. Y el que está solito, pues nada más revise una, ¿vale? Entonces ya le doy iniciar. Si tienen duda, me avisan para meterme a su sala. Ya les va a salir por ahí un botoncito para que se agreguen a la sala con su equipo. 5 minutitos nada más, ¿eh? Para la siguiente sesión traigan qué encontraron. Si encontraron aspectos de planeación estratégica enunciada en el informe o en la página de sus empresas y qué encontraron en los flujos de efectivo. Si encuentran coherencia entre eso que dice ahí, ¿no? La planeación estratégica y cómo se observan esa aplicación de los recursos en el flujo de efectivo, ¿vale? Entonces, lo dejamos hasta aquí porque ya es hora y si no me los vayan a regañar en su siguiente clase. Y nos vemos la siguiente sesión. Me espero con quién. ¿Quién es? Ok, ajá, sí, Sergio. Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho. Profesora, pregunta. Sí, dígame. ¿El día viernes está libre para que nos pueda asesorar un poco? Sí, nos vemos igual a la 1 si quieren. Ajá. Sí, Déjame ver, nosotros es sí. el grupo 502, porque ahí luego me confundo. Sí, 502. Sí, profesora. Ok, va que va. Listo, ahí nos Sí, vemos entonces. porque tenemos unas dudas con la inflación. Ok, va que va. Listo. Bueno, muchas gracias, profesora. Gracias, Nos profesora. vemos, chicos. Buena Hasta tarde. luego. Buena Gracias. tarde, que Hasta tengan luego. linda tarde. Maestra, entonces igual el día viernes a la 1. Sí, si tiene dudas Es que ve que específicas, sí, tenemos es- dudas en equipo, pero ajá. pues ahorita ni vinieron. Y ve que el viernes como estuvo ocupada y la cambió a las 4, ya no pudieron entrar. ¿Ya no pudieron conectarse? Ok, entonces nos vemos, Entonces, pero ya con dudas específicas, es decir, ya ahí me atoré en esto, de una vez sí, ahí lo vemos. claro. ¿Vale? Entonces, viernes a la 1. Ok, va que va. Listo, chicos, que tengan linda tarde, cuídense mucho, coman algo rico. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego.